La cosmología medieval la tenemos que dividir en dos partes. Primero, la cosmología árabe y en segundo lugar, la cosmología medieval cristiana que corresponde a los siglos XII, XIII, XIV y XV. La cosmología árabe se desarrolla luego de que los árabes se apropian por diversas razones de la tradición matemática y la tradición científica griega. Los árabes se consideran directos herederos de la tradición griega. La vamos a llamar los árabes en general, pero realmente dentro de los matemáticos y astrónomos árabes hay algunos que no son árabes sino persas, algunos judíos, y les decimos árabes pues sencillamente porque todos escriben en la lengua que está en ese momento desarrollando la ciencia, que es la lengua árabe. A pesar de ser persas, a pesar de ser judíos, pues escriben en lengua árabe. Pero la mayor parte de los filósofos, de los más importantes, que son Avicena, Al-Farabi y Averroes, que escriben sobre astronomía y matemáticas, son de origen árabe. Por esa razón usaré ese término, a pesar de que es una generalización. Bien, entonces los árabes descubren a Ptolomeo, descubren a Aristóteles, hacen una comparación de los dos sistemas y se dan cuenta que el sistema por excelencia es el sistema tolemaico. A la vez, en el siglo VIII, los árabes descubren la matemática hindú, introducen la matemática hindú en Occidente, y dentro de sus centros intelectuales más importantes como Córdoba y Bagdad, y va a ser un aporte muy valioso a las demostraciones matemáticas que hace Ptolomeo. O sea que ya la astronomía tolemaica no va a usar los números griegos, que son muy difíciles de manejar, sino que van a introducir la matemática hindú, que es propiamente lo que nosotros conocemos hoy como la matemática árabe. Y eso va a permitir unos desarrollos muy importantes en los cálculos, en los registros y en las conclusiones matemáticas que llevarán a cabo los árabes a propósito del sistema teórico que conocen con las observaciones que ellos mismos están desarrollando en Medio Oriente. De manera que la cosmología árabe es propiamente la cosmología tolemaica, mucho más sofisticada, mucho más precisa, por la utilización de los números arábigos o los números hindú-arábigos, que sería lo más correcto. Esos desarrollos de la cosmología tolemaica harán de los cosmólogos y los astrónomos árabes los más avanzados de su tiempo, y esos trabajos serán desarrollados entre el siglo VIII y el siglo XII. Ahora, ¿qué pasa mientras tanto en Europa? En Europa hay un desconocimiento total de Ptolomeo, un desconocimiento total de la matemática hindú-árabe, y hay un desconocimiento total de la obra de Aristóteles. Los árabes conocen a Aristóteles, pero saben que el sistema aristotélico es un sistema atrasado explicativamente con respecto al sistema tolemaico, y así lo enseñarán. Solo que el sistema aristotélico introduce una pregunta fundamental que no hace Ptolomeo, y es: ¿cuál es la causa de los movimientos celestes? ¿Cuál es la causa de los movimientos planetarios? Ptolomeo no pregunta por las causas, Ptolomeo describe movimientos. Así que el sistema tolemaico describe los movimientos y la filosofía aristotélica da la pregunta por las causas. Eso será fundamental en el desarrollo posterior dentro de la astronomía árabe, como ocurrirá también dentro de la astronomía de los europeos. Bien, en el momento en que los europeos comienzan a tener contacto con los pueblos árabes,
a propósito de las cruzadas y a propósito del comercio, luego del siglo XI y durante finales del siglo XI, todo el siglo XII y el siglo XIII, los europeos, los traductores europeos comenzarán a traducir la obra de Aristóteles y la obra de Ptolomeo y la llevan a Europa. Los europeos inmediatamente asumen a Aristóteles como la fuente del conocimiento clásico y no asumen a Ptolomeo porque Ptolomeo escribe textos muy técnicos de astronomía y matemáticas. Y los europeos desconfían del sistema matemático hindú-árabe por considerarlo matemáticas de los infieles. Ese sistema matemático, el sistema matemático árabe, entra a Europa primero entre los comerciantes, entre los artesanos y entre la gente común y corriente, porque a los comerciantes la matemática árabe les permite trabajar con decimales y los decimales son ganancia. La matemática latina o romana, que era la que manejaban los europeos, no trabaja con decimales. Por otro lado, la notación, es decir, la forma de escribir los números para hacer operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar o dividir, es mucho más fácil con los números árabes que con los números romanos. Ustedes saben eso. Para escribir un número como 687 en números romanos, la notación es muy larga. Si la escribimos en números árabes, la notación se hace con 3 números, porque la notación en números árabes es unidades, decenas y centenas, y lo que sigue de ahí para adelante. Nosotros no tenemos ese tipo de notación para las matemáticas romanas o latinas. Entonces, los cristianos educados en las universidades, a pesar de todo el trabajo que llevó a cabo Finoacci en el siglo XIII, de enseñar la importancia de la matemática árabe y de la facilidad de la matemática árabe para desarrollar conocimiento, las universidades europeas la asumen muy tarde. Muy tarde me refiero a los siglos XIV, lentamente en el siglo XV y finales del siglo XV ya nosotros tenemos trabajos muy importantes en matemáticas llevadas a cabo por europeos. Ya en la mitad del siglo XVI, Nicolás Copérnico es un matemático, en todo el sentido de la palabra, trabajando con la matemática arábiga, por supuesto. Entonces, en el momento en que se comienzan a traducir los textos, las nacientes universidades europeas asumen que el sistema de Aristóteles es superior al sistema de Ptolomeo sencillamente porque no lo entienden. Entonces asumen toda la filosofía de Aristóteles, incluida su ciencia, es decir, la física celeste, es decir, la astronomía, y Ptolomeo es dejado de lado, porque ellos no tienen ni idea de cómo asumir, cómo entender la cosmología tolemaica. De manera que entre los siglos XII, XIII, XIV y XV será la cosmología aristotélica, que había sido desechada por los mismos griegos como poco explicativa, la que asumirán los pensadores cristianos. El pensador cristiano más influyente de la Edad Media, entre los siglos XII, XIII, XIV y XV, es Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás es aristotélico 100%. Asumirá que el sistema de Aristóteles es el sistema explicativo por excelencia. Por lo tanto, la comprensión cristiana del universo es un universo por esferas, y las esferas son las esferas aristotélicas. Lo que hacen los cristianos con Santo Tomás y luego de Santo Tomás será introducir nuevas esferas, pero esas esferas no obedecen a necesidades explicativas, no obedecen a necesidades teóricas, sino a necesidades religiosas. El universo aristotélico iba hasta la esfera de las estrellas fijas,
Los cristianos aumentan a veces 2, a veces 3 esferas, a veces 4 esferas más, pero esas esferas serán la esfera que sigue, o sea, el noveno cielo, que es el cielo donde viven las almas. Otro cielo más arriba, otra esfera más arriba, que es donde viven los ángeles. Y otra esfera más arriba, que es lo que ellos llaman el habitaculum Dei, es decir, el lugar donde vive Dios. Y la suprema idea de Dios que está por encima de esas esferas. Entonces, en términos de desarrollo cosmológico científico, nosotros no vamos a tener un afortunado trabajo en la cosmología cristiana, porque lo que hacen los cristianos en general, en los siglos ya mencionados, es asumir que Aristóteles tiene razón. No son astrónomos, o sea que ellos no están mirando el cielo para hacer corresponder el sistema aristotélico con las explicaciones aristotélicas. Así que tendríamos que esperar hasta el siglo XVI a Copérnico, que va a poner en tela de juicio toda la física de Aristóteles, y por eso la nueva ciencia de los siglos XVI y XVII establecerán directamente la polémica con Aristóteles, porque es Aristóteles el autor de moda y el que se está trabajando en ese momento en Europa como explicaciones racionales de los movimientos celestes, pero no hay una correspondencia directa entre las observaciones y los modelos teóricos cristianos de corte aristotélico, que son poco explicativos y poco argumentativos con respecto a los movimientos reales que observamos en las noches de las estrellas y de los planetas en general. Muchas gracias.